seminario Planeta Tierra que celebramos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En primer lugar, dar las gracias a los ponentes, saludarlos a todos, especialmente al director que hoy nos honra con su presencia, a la vicedirectora de la Económica. Y hoy vamos a terminar un ciclo que como ya saben, los que han asistido a todas las sesiones, pues lo hemos dedicado fundamentalmente al análisis de la problemática de nuestro litoral, de nuestro océano, en todo aquello que está relacionado con la contaminación. Comenzamos dedicando al análisis de lo que es nuestro océano, cuál es su realidad ecológica, cuál es su realidad de salud ambiental. Hemos conocido a través de expertos pues, una parte poco conocida, como es todo el mundo de lo pequeño, de lo muy pequeño, pero que es la base de la vida, que todo lo relacionado con el plancton y su importancia en Canarias. Y hemos conocido también a través de expertos pues, el problema de la contaminación que se puede producir por las actividades agrarias, y hoy como conclusión tenemos la suerte de contar con el consejero de Aguas del Cabildo Insular de Tenerife y con el gerente del Consejo Insular de Agua. Dos personas que tienen la responsabilidad de tratar de conseguir que nuestro ambiente, sobre todo lo relacionado con las aguas, esté en las mejores condiciones posibles. Y para ello no solo es procurar no verter hacia el mar aguas contaminadas, sino con los debidos tratamientos, la depuración, todas las infraestructuras que ello conlleva. Y es un problema que el año pasado pues, saltó mucho a la luz pública, como todos saben, a raíz de la invasión que tuvimos de las cianobacterias, que no tenían nada que ver, como demostraron los científicos, con la contaminación de nuestro litoral, pero sí hizo que la opinión pública fuera consciente de la necesidad de un mejor tratamiento de nuestras aguas residuales para evitar que nuestro mar se contamine y con ello no solo ponemos en peligro sus ecosistemas, sino también la salud de las personas y nuestra principal actividad turística, económica, que es el turismo. La contaminación de las aguas tendría unas repercusiones fatales. Afortunadamente eso no es así. Afortunadamente nuestras aguas tienen la salubridad necesaria para que el turismo hoy por hoy no tenga problemas, pero eso no quiere decir que no los haya, y por eso tenemos aquí a estos dos invitados que nos van a aclarar todas las dudas. Y darle las gracias por su asistencia. Para mí ha sido un auténtico honor colaborar con Juan Antonio Afonso y con Fátima Hernández en esta Comisión de la Económica organizando este seminario. Espero que, y deseo, y también es el deseo de la Junta de Gobierno, que esto continúe en el próximo curso. Así espero que algunos de nosotros ya no estaremos en la organización, pero sí que estaremos apoyándolo de todas las maneras que podamos. Por eso nada más, no le quito más tiempo, darle las gracias por la asistencia nuevamente y que sean ellos los que nos expongan el tema que veníamos a hablar. Gracias. Sí, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias al señor presidente de la Económica, como familiarmente la ha nombrado Eustaquio Villalba, que nos hayan invitado y dar la oportunidad de trasladarles a todos ustedes las políticas del agua que estamos llevando a cabo, con respecto al tratamiento y depuración de agua. Bueno, ya me ha presentado, soy Manuel Martínez, fui consejero de agua en el Ayuntamiento del Rosario en el anterior mandato y también en estos momentos soy el consejero de agua y secretario de Recursos Hídricos a nivel regional del Partido Socialista. Quiero enfocar la charla, la introducción, porque ya después el gerente hablará más técnicamente, porque aquí hay bastantes expertos. Yo creo que algunos de ustedes tendría que escucharlo yo, más que ustedes a mí, ¿no? Pero quería centrarlo en el pasado,
presente y futuro del marco del agua con respecto a esta isla. A principios de los 90, las fuentes de suministro de las aguas eran 100% subterráneas, de las cuales teníamos 1.047 galerías, 437 pozos en total, 1.484 fuentes de suministro que nos aportaban 202 hectómetros cúbicos año, que es el consumo de agua en esta isla. De ellos, de esos 212, los consumos se distribuían por los distintos usos, como el uso agrícola, 52,70%, uso urbano, un 30,2%, uso turístico, un 6,8%, uso industrial, un 2,6% y otros usos, 7,7%. A finales del 90 es cuando ya empiezan a aparecer las nuevas fuentes de suministro, como es la desalación y la depuración, que vemos que empieza a aportar 9,1 hectómetros cúbicos al año, de esos 212. A día de hoy no hay mucho más. Presente, como situación de los recursos de las galerías, estamos viendo cómo va comportándose el acuífero, donde tenemos 1.122 galerías, de las cuales 640 están secas y 482 están dando agua, de las cuales muchas de ellas están completamente abandonadas y solo unas pocas son las que realmente están produciendo esta cantidad de agua. Y con pozos, pues encontramos una situación prácticamente similar, de los cuales de los 200 hectómetros cúbicos año que estábamos consumiendo en la década de los 90, estamos produciendo las aguas subterráneas en torno a 149 hectómetros cúbicos año. Como vemos, este es el comportamiento de los distintos años de las galerías y pozos y vemos que cada vez van en disminución como fuente de recursos, algo que ha sido tan tradicional en esta tierra, que son las galerías y los pozos. No me aclaro yo con el perdón y disculpe. A día de hoy estamos utilizando, sé que hoy estamos hablando de depuración, pero quería un poco ponerles en antecedente de dónde se ha estado suministrando la isla y hacia dónde debemos ir en un futuro. A día de hoy ya está funcionando la desaladora de Granadilla, de Fonsalía, a de Jarona y la de Santa Cruz fue en la época de los 90, y a futuro ya hemos firmado un convenio que es con el Estado para que sea la primera obra que se ejecute, la desaladora de Valle de Guerra. Y entramos aquí en lo que hoy nos venimos a hablar. El presidente es médico y como en medicina he querido hacer el símil de que el corazón de esta isla son las depuradoras, las arterias son los colectores, las venas son la red de los municipios y la sangre son las aguas negras que generamos diariamente. En 2015 nos pusimos a trabajar dentro del Consejo y desarrollamos lo que son los DPS, son diagnósticos y propuestas de saneamiento, de las cuales hemos obtenido una serie de datos muy interesantes. De esa radiografía de los 31 municipios, estimamos que el coste para poder cumplir con la normativa actual directiva europea son de 1.000 millones de euros, de los cuales 120 millones de euros lo va a aportar ahora el Estado para hacer las depuradoras comarcales y 48 millones, 9 los ayuntamientos y 39 el Cabildo van para el plan de cooperación y 36 millones son los que vamos a aportar el Consejo Insular de Agua. Por lo tanto, hay una brecha bastante importante para lograr llegar a esos 1.000 millones. Ahora mismo podemos decir que todo lo que son los sistemas de depuración están definidos, proyectados, incluso hay financiación, pero la gran brecha que tenemos es la red de saneamiento que en muchos municipios pues no adolece de ella. También otra de las situaciones que tenemos, y ustedes la han tratado en jornadas con expertos, pues la situación de los emisarios submarinos, de los cuales en la isla tenemos 41 emisarios, 4 de salmuera y 37 de aguas negras, de los cuales solo 34 los gestionan los ayuntamientos y el resto el Consejo Insular de Agua.
y existe a día de hoy un gran problema de vertidos que ya ha salido a la luz y que tenemos que afrontar de alguna manera. No podemos seguir permitiendo las condiciones de vertido que se están dando a día de hoy con la problemática que está ocasionando medioambientalmente. Y deberíamos de buscar como fin lo que hoy es un vertido, convertirlo en un recurso. La situación del saneamiento en la isla, a día de hoy estamos suministrando 83 hectómetros cúbicos año a lo que es al abastecimiento urbano, de los cuales generamos, para pasar de suministro a generación, nosotros en el abastecimiento sí podemos comprobar que tenemos un contador de agua y sabemos los metros cúbicos de agua que entran en nuestra casa, pero no tenemos un contador de salida del agua que se va produciendo, que hemos consumido y la que hemos utilizado y la que vertemos a la red. Por ello se calcula en torno a que el 20% del agua que entra a una vivienda se queda en esa vivienda y el resto es lo que llamamos vulgarmente como las aguas negras. Son 66 hectómetros cúbicos año, recogemos 38, o sea que la diferencia va al subsuelo, que yo creo que este es el gran objetivo que nos tenemos que marcar para los próximos años en esta tierra, es disminuir la cantidad de agua a día de hoy que se vierte al subsuelo. Depuramos 24 y reutilizamos 12. Hablaba que en la década de los 90 estábamos en torno a 9,1 hectómetros cúbicos año. En el 2017 estamos en 2 hectómetros cúbicos año. Muchos de los municipios adolecen de esa red de alcantarillado y regiones como Murcia, que empezaron como nosotros en la regeneración, a día de hoy reutilizan el 95%. Por lo tanto, tenemos aquí un gran reto por delante en materia de reutilización de agua. De esas 31 radiografías que decía, voy a presentar la imagen actual de la isla. Hemos analizado el nivel de implantación de la red de alcantarillado y como podemos ver, en la zona norte hay gran parte de la isla que adolece de red de alcantarillado. Básicamente las áreas metropolitanas y el sector turístico de la zona de Adeje y algo del Valle de Güímar, pues estamos en esta situación y el análisis que hemos calculado de lo que dice los 1.000 millones de euros que haría falta para convertir todo lo que está en morado en verde. Ya se me fue aquí. En cuanto a las depuradoras, la situación en que nos encontramos, como bien decía al principio, están todas diseñadas, la de Valleguerra. Bueno, inicialmente decirles que todas las depuradoras que estaban funcionando comarcalmente en la actualidad tenían un problema de tratamiento. Mucho se ha hablado de depuración en esta isla y he de reconocer que no se han estado depurando el 100% de las aguas. Se ha tratado el 100% de las aguas, pero depurado no se han depurado el 100% de las aguas. Y básicamente por un problema de diseño. Tanto la depuradora de Santa Cruz como la de Valleguerra, como la de Jarona, la carga contaminante de la que fue diseñada fue en torno de 300 dBO5 como carga contaminante. Eso, cuando se pusieron en marcha esas depuradoras, la carga contaminante, y aquí catedrático de la Universidad de La Laguna, Sebastián Delgado, sabe un poquito de esto, pues casi duplicaba la carga contaminante, por lo cual dentro del proceso biológico era imposible que esas depuradoras pudieran depurar el 100% de las aguas. Y la decisión es que se depuraran la máxima cantidad de agua posible que pudieran hacer esas depuradoras y normalmente se quedaba en torno al 50% de depuración. Pero sí recalcar que el 100% siempre se ha tratado. A día de hoy ya está funcionando y depurando el 100% de las aguas la Edar de Valleguerra, la Edar de Jarona a lo largo de este año también ya queda en funcionamiento.
ha sido licitada y adjudicada, no, se ha abierto el sobre y ya Acciona ha quedado la primera, pero con un 40% de baja y en baja temeraria. No sé al final cómo quedará ese procedimiento, pero ya está para adjudicar, por lo cual a finales de año podemos decir que la depuradora de Santa Cruz también podría estar iniciando los trabajos para depurar el 100% de las aguas, con dinero propio en la comarca del Valle de Güímar, que es el objeto ahora de una sentencia que está pendiente de llegar por Europa. La DAR de la Isla Baja, que muchos de ustedes estarán oyendo estos días, con la problemática que tenemos con respecto a la ubicación o comarcalización de estos nuevos sistemas que estamos implantando. Las dos depuradoras, la del oeste, que es la zona de Santiago del Tey, de Guía de Isora, que esperemos que ya están los proyectos también, está en fase de expropiación y esperemos que dentro del convenio de Canarias-Estado se ejecuten tanto esta como la de Granadilla, que son las que más urgen en estos momentos. Y están en fase de redacción de proyectos la DAR de Arona y la DAR de Acentejo. Un horizonte en el 2021, podemos decir que el 80% de la población de la isla va a depurar sus aguas. Pero como bien he dicho anteriormente, el reto está en obtener la red de alcantarillado y llegar esa sangre a estas depuradoras, porque de nada sirve. Ya en los años anteriores se construyeron casi 63 depuradoras en esta isla y actualmente solo funcionan 3. Todas fueron abandonadas. Por lo tanto, tiene que ir acompasado el desarrollo de estas infraestructuras con que llegue agua a estas depuradoras. A día de hoy son costes aproximados de explotación de cómo puede estar el agua. Con respecto a la depuración está en torno a 0,35 céntimos o euros metro cúbico. El coste de reutilización, básicamente, esto es lo que es la desalinización. Y en Bocamina puede estar en torno a 0,45. Y en desalación estamos en estos momentos a 0,55 euros metro cúbico. Por lo tanto, podemos ver que ya la reutilización y la depuración no está tan lejos del agua blanca. Por lo tanto, el objetivo final de convertir un vertido en un recurso, desde el punto de vista económico, ya es posible. Y a futuro, quiero terminar, voy a ser ya muy breve, a qué retos nos presentamos y debemos superar. Uno de ellos son las fuentes de suministro. Tenemos que hacernos la idea que deberíamos de cortar horizontalmente a la isla a la cota 400 y toda esta franja sea suministro de aguas industriales, ya sea agua regenerada o agua desalada, y dejar las galerías y las aguas subterráneas como fuente de suministro en la parte alta de la tierra y que pueda potenciar la zona de medianías hacia la agricultura. Yo creo que esto es el objetivo que se debe marcar la isla para los próximos años. Y a nadie se le escapa, como bien decía, los efectos del cambio climático. Los periodos de lluvia cada vez son más cambiantes, estamos viendo las temperaturas que tenemos en estos años, hasta abril prácticamente no había llovido nada. La presencia de cianobacterias, que yo le tengo que dar las gracias, porque desde que pensé en el 2015 hablaba de estos problemas en la isla y la verdad que se escuchaba poco, y dada la importancia mediática que se le dio en el verano pasado, pues creo que la sociedad se ha dado cuenta de que esto es un grave problema. El otro día en otro foro en el sur de la isla hablamos de carreteras y el problema de movilidad de la isla, pero este es un problema que también que está ahí, callado, en silencio, pero que debemos de solucionar. Y lo que tenemos que hacer es disminuir los vertidos al mar y al subsuelo. Por lo tanto, convertir un vertido en un recurso. Y nada más, yo solo quiero que deberíamos de hacer política del agua y no política con el agua. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Davara, soy el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Veo muchas caras conocidas en esta sala. Ante todo, agradecer a la Económica esta invitación. Desde luego que para cualquier tinerfeño que se precie es un orgullo estar en esta atril, desde luego que sí.
y, en definitiva, quiero exponerles una situación que ya somos conocedores, seguramente todos los que estamos en esta sala, en definitiva, conocemos que la situación no es óptima, ni mucho menos. Nos hemos quedado atrás del resto del territorio español. En otras latitudes, a nivel nacional, este debate de las aguas residuales, o por lo menos donde yo he estado, y mi carrera profesional, que siempre iba dirigido al agua, este debate no se daba. Pero aquí nos hemos quedado en la situación en la que estamos. No sé quién es el culpable, ni es cuestión de buscarles el culpable. En mi presentación verán que hay datos que vienen o se repiten respecto a los que el consejero acaba de enseñar, pero también quiero darles un mensaje de esperanza que creo que también que la presentación del consejero ha quedado patente, ¿no? Y este mensaje de esperanza es un futuro que a corto plazo o a medio plazo pues podemos solucionar este problema. Tenemos más problemas en la isla, desde luego, no sé cuál es la solución. Creemos que por lo menos el camino está enlazado, con muchas amenazas, por supuesto, pero por lo menos lo tenemos avanzado y gracias al trabajo de muchos de los que han venido delante, que nos antecedieron. Bien, se hagan una idea, voy a hacerle 4 puntos: la situación de las aguas residuales, atendiendo al destino al que se dan, hablarles de planificación. Si no fuera por planificación, entonces sí que no les podría lanzar este mensaje de esperanza, se los aseguro. Las actuaciones, que ya el consejero las nombró, pero quiero que las vean gráficamente, y el escenario a corto, medio y largo plazo que tenemos en relación al ciclo integral del agua. Esto repito un poco también, pero para que se hagan una idea de la evolución de los recursos. O sea, hasta 2014, y aquí el Consejo hace un balance hidráulico cada 2 años, pues los recursos del agua, que son los totales, en azul, pues han ido disminuyendo. Y ustedes preguntarán, oye, sí, pero que la isla cada vez consume más agua. ¿Qué ha pasado? Bueno, afortunadamente, durante la época de crisis, pues hubo una disminución del consumo doméstico y también del consumo turístico. Es verdad que quizás el consumo turístico no ha tenido tanto que ver con la crisis, sino con las mejores eficiencias y prácticas de los hoteles, pero se ha ido notando. Y afortunadamente en esta isla, con las carencias que tenemos todavía, y toco madera, no ha habido un desabastecimiento del agua a pesar de todas nuestras debilidades, ¿no? Bien, vamos al agua, la reutilización. Pues la reutilización desde el año 2000 pues va prácticamente igual, 9,5, 9,7, 9,3 y 10,8. Esto es agua ya reutilizada, puesta en el consumidor final, es decir, en el agricultor. Bien, aquí este esquema vemos que, decía antes el consejero, agua residual producida, pues voy a hablar de porcentaje, el 100%, el 60% se recogen en redes colectivas de alcantarillado y el 40% no. Este es nuestro gran problema. Tenemos una carencia de redes de colectores, de redes municipales importante. Y ahí fue cuando voy a incidir en el trabajo que se hizo y se terminó el año pasado, se comenzó en 2016, se terminó en 2017, en relación al levantamiento de municipio por municipio de todas las redes de alcantarillado, calle por calle, municipio por municipio. Y esa ha sido la piedra angular que nos permite avanzar. Para que se hagan una idea, nosotros hasta que no teníamos los DPS, que así le llamamos, diagnósticos y propuestas de saneamiento, pensábamos que la brecha en inversiones de saneamiento en esta isla estaban 500 millones de euros. Lo pueden ver en el PHT. Cuando terminamos los DPS nos dimos cuenta que era exactamente el doble, 1.000 millones de euros. Especialmente por las redes de saneamiento, no en las otras infraestructuras que sí las teníamos o se tenían bien diferenciadas. Bien, 38% se recogen en redes, 40% pues no se recogen en redes. De este 60% pues se pasa por depuración, con tratamiento, con autorización del Consejo, el 24%, vertido a mar, 19,65%, lo he puesto en amarillo porque bien, sí, cumplen la normativa, pero esto es un recurso importante y también incidir en ello, es un recurso que genera economía, y en reutilización, pues en esos datos que llevamos desde el año 2000, pues prácticamente en el mismo sentido. Y de la que se recoge, pues el 21,7% pues se va al dominio público hidráulico o a medio marino, sin autorización, por lo menos, de tratamiento del SIAT. Y al medio marino, como ustedes saben, pues evidentemente sin autorización también de las autoridades competentes, que en este caso es la Viceconsejería de Medio Ambiente. Y después, de lo que no se recoge en redes, oiga, hay parte que sí
lo tratan, digamos, los usuarios de manera individual con autorización del Consejo, pequeñas depuradoras en un edificio, en una urbanización, etcétera. Bueno, pues en definitiva lo he puesto en amarillo porque no se está reutilizando, pero bueno, va de forma tratada y con autorización al dominio público hidráulico. Y evidentemente de lo que no conocemos, pues también van el 28,98% del total, pues va al subsuelo o al medio marino, y fundamentalmente al subsuelo. Ahí es donde tenemos el grave problema de recolección, de contaminación. Si bien es verdad que siempre hemos achacado que la contaminación del acuífero se debe a la actividad agraria, pues yo creo que sería muy ingenuo pensar que solo se debe a la contaminación agraria. Tradicionalmente en nuestros municipios, en las medianías, en los pueblos, con la falta de colectores y de redes, pues va al pozo negro, al pozo absorbente, y eso sin lugar a dudas está generando, debe estar generando, por lo menos en las zonas que tenemos con analíticas no adecuadas, como puede ser el Valle de la Orotava, incluso el Valle de Güímar, pues se puede deber a eso sin lugar a dudas. Pero bueno, en definitiva no toca otra que recoger todas esas aguas. Planificación, ¿cómo era esto? Pues hace no tanto y prácticamente en la actualidad. Pues miren, todo esto que ven por aquí, todas estas flechitas son emisarios submarinos. Todo esto. Y todos estos puntitos son depuradoras secundarias, pequeñas, grandes, municipales, etcétera. Y una depuradora grande que son los puntos amarillos. Todo esto está plagado de depuradoras. Coño, pero si estos números, pues bien, pues todo esto es que no funciona, no ha funcionado. Y en muchos casos no ha funcionado nunca. En los años 80 llegó mucho dinero de donde tuviera que llegar, se establecieron depuradoras por todas las islas, por todos los municipios, y muchos de ellos quedaron absolutamente no infrautilizados, sino sin utilizar. Ha sido un caso de no éxito. De hecho, ya en el año 96 establecía el PHT. Oiga, tan solo el 56% de la red, de la población está conectada a la red de saneamiento. Efectivamente, seguimos más o menos por el mismo sentido. Y después decía, el sistema de estaciones depuradoras, a pesar de que engloba un gran número de ellas, 65, es insuficiente. El pequeño tamaño de la mayoría les hace difícil mantenimiento y en demasiados casos no ha llegado ni siquiera a entrar en servicio. Les podría nombrar más de una depuradora que nunca entró en servicio, jamás. No han llegado, y bien por el excesivo coste de tratamiento y otros aspectos generalmente asociados con la capacidad financiera por parte de los ayuntamientos. La economía de escala brilla por su ausencia. Evidentemente se depositó mucha confianza en los ayuntamientos, pero como saben, también estos ayuntamientos ya de por sí tienen un grave problema para abastecer a su población, muchos de ellos. Pues imagínense ustedes el caso que le podían hacer al saneamiento y la depuración, que insisto y digo, que insistiré siempre, que le corresponde a los ayuntamientos ese servicio, alcantarillado y depuración, por ley. Ante esa situación de tanto atomización, de tanta depuradora, pues se estableció ya en el PHI en el año 96, una comarcalización, que ya se ha dejado gráficamente en el PH hidrológico Tenerife del año 2015. Y estas son las comarcas que se planteaban. 13 comarcas, atendiendo a sus características geográficas. Evidentemente el saneamiento no es una cuestión geográfica, es una cuestión de vertiente, de gravedad, poco más, de aglomeraciones urbanas donde estaba la población y de aspectos ambientales también. Y aquí están las 13 comarcas de la isla de Tenerife planteado. En algunas de ellas ya hay depuradoras comarcales, como es el caso del Nordeste en Valleguer, para la laguna de Tacoronte, como es el caso de Santa Cruz, que ahora veremos, el caso de aquí de Aredes Arona, que también tiene otra depuradora. Y bueno, ya entraremos en las otras, pero básicamente, y el Valle de la Orotava. El resto está o haciéndose o por hacer. En depuración. El plan hidrológico también dejaba claro por lo menos los colectores generales, y eso nos ayudó mucho para seguir desarrollando lo que el consejero decía, las arterias y las venas. Eso está ya desde el año 2015, incluso antes. Y luego aquí entramos en el trabajo que se hizo el año pasado al apoyo de 10 ingenierías especializadas locales de Tenerife,
donde calle por calle se hizo un levantamiento de los colectores que eran necesarios en cada una de ellas, donde se puso el diámetro, donde puso la longitud, donde se puso el trazado, donde se puso la carga que estaba recogiendo, donde se puso, o donde está, lo que cuesta. Y para ello pudimos tomar, o para eso, en virtud de eso, podemos tomar ya criterios de elección para optimizar el dinero que tenemos y que ahora vemos. Esto ha sido un trabajo que la verdad que estamos orgullosos de ello y por supuesto estamos orgullosos de las 10 ingenierías que colaboraron con nosotros. ¿Sí? ¿Cuáles eran los objetivos del DPS? Pues en definitiva era la piedra angular de las diferentes líneas de trabajo. Es decir, nosotros ya teníamos en nuestra planificación, en nuestro estado financiero, los depuradores y los colectores generales. Eso lo teníamos desde el PH del 2015 y algunos elementos locales. Eso lo teníamos bien definido. También teníamos bien definido lo que son las obras de interés general del Estado, las grandes depuradoras, la de Santa Cruz, la de Adeje, la de Guía de Isora, en fin, todas estas las teníamos muy bien definidas, pero nos hacía falta las redes locales, y es que tenía su lógica. Muchos alcaldes nos decían, miren, yo es que ¿para qué iba a poner redes de alcantarillado si no sabía a qué depuradora iba a ir? O visto de la otra manera, ¿para qué voy a poner depuradora si no sé cuál es el agua que me va a llegar? Y era lógica, efectivamente, no estaba encuadrado todo. Teníamos los dos cuadrantes de ese triángulo, la base, pero no teníamos la piedra angular. Y claro, evidentemente, para que el agua llegue abajo, tiene que empezar a reconducirse desde la puerta de cada una de las viviendas. Los objetivos de los DPS, evidentemente, pues eran no incurrir en los errores de planificación y, sobre todo, optimizar la inversión pública. De cada euro que vamos a invertir, ¿cuánta carga vamos a recoger? Y cuanto mayor es este ratio, más posibilidades tenga que salga esta inversión. No les voy a contar de otras amenazas que tenemos, que yo creo que ya leen por los periódicos en prensa, son las sanciones de Europa. Aquí he puesto un ejemplo de una localidad portuguesa, Vilarreal de Santo Antonio y Matosiño. Esto es más pequeño que Tacoronte, creo que tiene unos 19.000, 18.000 habitantes, y le ha caído una multa de 20.196 euros por cada día de retraso en implantar su solución de saneamiento. Y pueden tardar 4 años, hagan ustedes la cuenta. Europa a día de hoy, en todas las manchitas rojas, tiene ya un expediente abierto, que podría acabar como este de Europa. En todas estas. La Laguna, la Isla Baja, Arachico, la zona de La Guancha, aquí la parte del oeste de Guía de Isora y Santiago del Teide, en fin, y sobre todo aquí esta zona de Arona Este y San Miguel. Antes lo dijo el consejero, ¿tenemos financiación? Sí, tenemos financiación, para mucho tenemos financiación y todo se basa en este triángulo, en esta pirámide, ¿no? Donde, bueno, todo bajo la base de la planificación, por eso insisto en la importancia de la planificación, pues hemos podido hacer, pues, explicarle o por lo menos convencer al Estado de que las obras de interés general del Estado tienen que invertir en ello, que es una obligación y sobre todo que vean planificación. Cuando vamos a Madrid lo que tenemos que llevar es planificación, planificación y planificación, que ellos vean que haya coherencia. Si no, en Madrid empiezan al margen de los temas técnicos, de los políticos, no, yo no soy político, la parte técnica le tenemos que dejar bien claro que lo que se invierta al final tiene coherencia con la planificación y afortunadamente por ahora lo hemos podido demostrar. Y el MEDI, que como ustedes saben es el marco financiero del Cabildo en estos 2018, 2017, 2021, pues también se basa sobre el PHT. Y luego finalmente pues los presupuestos anuales que van año por año. Todos estos pues nos vienen a financiar pues todo esto. Pues bien, en el Plan Hidrológico Insular
para 2017-2021 hay 55,5 millones de euros, esto depende del Consejo Insular de Agua, y luego en el plan de cooperación, que depende del área de cooperación, hay 77,7 millones de euros. Y estas 77,7 millones de euros, que hasta hace poco se dirigían a aquellas necesidades que tuvieran los ayuntamientos, ya pudiera ser red de saneamiento, red de abastecimiento, un cementerio o un polideportivo, pues ahora íntegramente se van a la red. Es decir, afortunadamente creo que en estos 2 años nos hemos dado cuenta del problema que tenemos y toda esta 77,7 millones en estos años van destinados a la red de saneamiento. Si bien todavía la brecha es importante, son 500 millones en red de saneamiento. Pero bueno, con estos 77,7 millones podremos recoger mucha carga contaminante. Y esa carga contaminante a día de hoy sabemos cuál es la que podemos recoger gracias a los DPS, ¿no? Todos los presupuestos anuales del Consejo, en definitiva, pues mucho va ya al saneamiento. Y aquí ya es la situación de las actuaciones. En verde he puesto todo lo que está o bien ejecutándose, o bien recién terminado, o bien ya en licitación. Pues aquí tenemos la de Dar del Nordeste, que es la de Tegueste, que fue recibida a finales del año pasado, de Valleguerra, perdón. Valleguerra. Aquí tenemos la EDAR de Santa Cruz, que ya está en licitación, como digo antes, ya prácticamente adjudicado el consejero. La EDAR de Güímar, que está en construcción por parte del Consejo. La EDAR de Fania, que está en construcción por parte del Consejo. La EDAR de La Guancha, que también tenemos ya muy avanzada. La de la de Delias Baja, ahí me he adelantado, pero efectivamente ya estamos por lo menos ya en una fase con unos problemas importantes, pero bueno, en fase de planificación. Y la EDAR de Adés Arona, que después de la Santa Cruz será la mayor de toda la isla, que la recibiremos en los próximos 3 o 4 meses. En amarillo, pues aquellas que a medio plazo tenemos previstas y que somos bastante optimistas en que salgan adelante. Todas estas les corresponden, o estas dos les corresponden al Ministerio. Pero sí es cierto que ya están en proceso de expropiación de terrenos, los proyectos están finalizados y si llega a buen puerto el presupuesto general del Estado y se firma el convenio Canarias-Estado en materia hidráulica, pues yo creo que estas serían las primeras en salir. Y el Ministerio tiene yo creo que tienen cierto interés, porque si al final esto no sale para adelante y viene Europa y dice, oiga, ¿se acuerdan lo de Matosiño? Pues lo mismo aquí a Disora, decimos, sí, pero es que el encargado y el responsable de llevarlo es el Estado. O sea que por eso Madrid está en esa línea, ha puesto por encima de todo evitar las multas de Europa. Pues adelante con esto, que por cierto están en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001. A ver. Y luego en amarillo he puesto otras depuradoras que, si bien están muy avanzados con los proyectos, que también le corresponde al Ministerio, que también tienen graves riesgos de multas de Europa, pero con más complicaciones, ¿no? Fundamentalmente la de Arona Este San Miguel, que es una zona que ya vimos que es bastante deficitaria en redes de saneamiento, pero sobre todo en instalaciones. Pues aquí esta también va avanzada. Y luego los colectores y la EDAR de Acentejo, que es una zona que es complicada porque prácticamente tiene ausencia de redes de saneamiento. Pero sí es también cierto que estos proyectos pues, van muy adelantados. Este ya los vería yo más a medio plazo, más el de Arona Este San Miguel que el de Acentejo. Pero bueno, estamos hablando quizás 2019, 2021, 2022 podremos estar teniendo ya claridad con estas instalaciones. Bueno, la EDAR de Valleguerra, creo que es un hito en la depuración en esta isla, absolutamente una tecnología diferente. Quien la visita y sabe algo de depuración cambia su concepto sobre la depuración. Pero bueno, no está aquí para que cambiemos los conceptos de la depuración, estamos aquí para generar agua de calidad, con garantía, y con unas analíticas absolutamente incuestionables por parte del usuario final, que es el agricultor. En esto hacemos mucho hincapié en el Consejo. En definitiva, sí, la normativa hay que cumplirlo, eso es evidente, y más nosotros que en definitiva seremos los primeros que nos llamen los jueces cuando vengan problemas. Pero hay una cuestión que sí es motivadora.
toda este agua que se genera aquí, todo este agua de calidad, pues al final genera economía y lo ha generado en esta isla. Ejemplos tenemos en el Valle de las Bagalletas, que desde los principios de los años 90, pues ya se empezó a regar con agua depurada, si bien no de mucha calidad, luego fue mejorando, pero desde luego que la diferencia con las aguas que ya genera una depuradora de estas, pues son absolutamente impactantes ante cualquier usuario del agua depurada, ¿no? O del agua regenerada, como nos gusta llamar. Bien, y aquí tenemos las zonas de regadío, y a esto voy, las zonas de regadío en las que está configurado el plan hidrológico, ¿no? Pues tenemos una al noreste, que afortunadamente, y vuelvo a utilizar el mismo código de colores, noreste ya se están, estamos ya empezando a reutilizar 4.500 metros cúbicos al día para todos los agricultores de Tejina y Valleguerra, y esto empezamos ya el año pasado, con un agua de excelente calidad. La zona metropolitana, cuando termine la depuradora la ampliación de la depuradora de Santa Cruz, inyectará al mercado 37.500 metros cúbicos al día. La EDAR de Güímar, que está en construcción, 7.500 metros cúbicos al día, y la EDAR del oeste, el EDAR de Adés-Arona, 25.000 metros cúbicos al día. Estos estamos hablando de, si quitamos la de Metropolitano, pues estas nos las dan el próximo año, estas nos las dieron, la entregaron, la hemos recibido. La de Güímar, calculo, ya estamos en obras desde hace casi un año. Y la de Santa Cruz, que ya les hemos contado la situación. Es decir, todos estos metros cúbicos, al final veremos una imagen total, se inyectarán en el sistema y podrán atenuar esa bajada de recursos que para nosotros y para todos es muy importante para no caer en un default hidráulico. Ya en amarillo, a medio plazo, pues sí tenemos las depuradoras de las que antes les hablé, que inyectarían 1.500 metros cúbicos al día en el caso de la Isla Baja, 15.000 metros cúbicos al día en en Guía de Isora, 20.000 metros cúbicos al día en Guía de Isora, en Granadilla, y 25.000 metros cúbicos en Arona Este. Esto es una cantidad muy importante de agua regenerada, porque todas nuestras depuradoras, o la gran mayoría, bueno, 99% de las depuradoras está previsto para la regeneración. En la zona norte actualmente se está inyectando 1,6 hectómetros cúbicos al año. En la zona sur, en 2020, tenemos previsto 22 hectómetros cúbicos al año. Para que se hagan una idea, a día de hoy la agricultura consume unos 80 hectómetros cúbicos al año. 22 podríamos en el año 2020. 22 de agua regenerada. En el 2022, 12,7 más, y en el 2027, 9,1 hectómetros cúbicos más. En la Isla Baja, pues medio hectómetro cúbico, que bien falta le hacen el déficit hidráulico que tiene. La depuración, en definitiva, las aguas residuales, hemos hablado del subproducto del agua regenerada, es incuestionable, pero luego no nos olvidemos de los lodos, los fangos, que a día de hoy, pues sí, es un problema porque no se valoriza bien. Bien, desde el Consejo, tras muchos años, porque al final las cosas no se pueden hacer de un día para otro, tras muchos años de experimentación, igual que hicimos con los MBR, con la Universidad de La Laguna, durante muchos años antes de instalar la primera, que fue la de Valleguerra, y sabemos que funciona. Bueno, pues en este caso creemos que el mejor tratamiento para nuestros lodos en coste, en manipulación y sobre todo en la valorización posterior que podría tener para la agricultura es el secado solar, teniendo habida cuenta de nuestra situación climática y de nuestra geografía, en definitiva, ¿no? A día de hoy estamos invirtiendo 4,2 millones en una planta como las fotografías de las que ven para Adés-Arona, es decir, las lodos que salen de esa depuradora se tratarán aquí, se desecarán, un lodo aproximadamente de la depuradora pues sale con un 80% de humedad, es prácticamente agua, un 83%. Bien, pues con este secado solar y prácticamente energía cero, pues podremos disminuir los costes energéticos, puesto que desecaremos
a unos niveles del 40-45% de humedad, pues estos fangos, que luego podrían ser utilizados en la agricultura, pero no hoy, sino todas estas cosas hay que pensarlas bien, hay que estudiarlas bien, hay que hacer estudios edafológicos, estudios agronómicos, y para ello también contar con los profesionales con los cuales estamos contando ahora, los que van a hacer uso final de todo esto. Es decir, es un subproducto importante y económico de la depuración. Antes lo adelantó el consejero, yo solo me voy a fijar en el agua regenerada, 0,23 euros metro cúbico a día de hoy en la depuradora de Valleguerra, con una conductividad de 850. Es un agua muy buena. El agua justo en Valleguerra, con una conductividad de 1100, pues puede estar el doble, el agua blanca, ¿eh? O sea, con lo cual esto genera economía. Los agricultores dicen que los costes aproximadamente del agua, supongo que será diferenciado en zonas, pues el porcentaje de costes que destinan al agua en su escandallo de costes para producir productos agrícolas está en un 33-35%. Si disminuimos el coste del agua a la mitad, pues los costes de los agricultores disminuirían un 15%. Tendríamos una economía o un sector primario bastante más competitivo. Y bien, y ahora pues he hecho una pronoxis desde el año 2000, que vieron cómo nuestros recursos, nivel total, pues iban disminuyendo, pues con todas estas incorporaciones de estas depuradoras que se han terminado, que se están ejecutando, que se han adjudicado o que se prevén, habrá un punto de inflexión importante en 2020, con lo cual empezaremos a incrementarse. Todo fundamentalmente porque el agua regenerada aumentará bastante. Y tengan en cuenta que he sido muy pesimista, antes el consejero también en sus diapositivas lo vio, como el acuífero está disminuyendo y las aguas, digamos, provenientes de galerías, pues intuimos que disminuirán muchísimo en los próximos años. Lo estamos viviendo y por eso también estudiamos o por lo menos abogamos por esa política de que las aguas de galerías situadas generalmente a cotas altas, pues se quedan en las medianías. Finalizo. ¿Qué principales amenazas vemos? Evidentemente, las más cercanas, las penalizaciones de la Comisión Europea. Eso es el aliento que tenemos encima de la nuca, o detrás en la nuca. Tenemos unas amenazas, o costaría que un retraso, porque pasan mucho por la firma de este convenio Canarias-Estado de nuestro futuro, ¿no? Y un retraso o una anulación o cualquier otro aspecto que retrasase una firma del convenio, pues daría el traste con toda esta pronoxis que hemos hecho, ¿no? Y luego sí tenemos una gran amenaza, porque cuando tengamos las depuradoras, tengamos los colectores, calle por calle, etcétera, etcétera, y por experiencia sabemos que a los usuarios les cuesta conectarse al alcantarillado. Eso ya le corresponde a los ayuntamientos, si bien les podremos ayudar, y de hecho ya estamos trabajando con ellos para hacer un levantamiento. En algunas zonas ya se están haciendo un levantamiento casa por casa de quién está conectado al alcantarillado, pero imagínense ustedes el trabajo que hay detrás, ¿no? Ha llegado un momento en el que hay que concienciar a la población, porque yo creo que la autoridad hidráulica o las autoridades o la administración en general ya no puede hacer mucho más. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a los dos ponentes por la brillante exposición. Yo creo que nos han dado todo un marco de cuál es la situación en que nos encontramos con respecto a un problema clave, como ellos mismos han dicho, en Tenerife. Y creo que ahora es el momento de poder hacer unas preguntas. Lo que sí les rogaría, por favor, que las preguntas sean exactamente preguntas y no otra intervención, que sean muy concisas, con el objetivo de que todos podamos participar y hacer las preguntas que creamos convenientes y que también tengan claro ellos tiempo para contestarlas. Así que este es el momento adecuado para que si alguno quiere aclarar algo, pues si le pueden acercar el micrófono al señor. No, yo creo que... No, pero es para que quede grabado. Yo soy miembro de una asociación de defensa de los derechos de nuestra tierra en cuanto a contaminación. Y yo quisiera hacerle una pregunta al señor consejero.
El Cabildo está a 500 metros del Barranco Santo. En el Barranco de Santo tienen ustedes un vertido fecal que te cae para atrás. 44 milímetros de eso tiene el tubo y encima en un muro o una pared, como prefiera, hay una salida justo frente al TEA. Primera pregunta. Con respecto a lo que dijo el señor presidente, yo no estoy de acuerdo para nada. Una de sus intervenciones dijo que había que procurar que el agua fuera altamente depurada para el turismo. ¿Y nuestro pueblo qué? Si me permite, yo con respecto a los vertidos, será competencia municipal y del ayuntamiento y de la empresa que lleva el suministro de agua y el saneamiento en Santa Cruz, quien tendrá que verificar eso. Nosotros mandaremos a los vigilantes a ver a ese vertido que usted se refiere. Y yo, permítame, a lo mejor voy a salir en defensa. Yo me imagino que si me permite, sí. No creo que fuera el agua para el turismo. El agua regenerada es agua para el uso de la agricultura principalmente, o parques y jardines o campos de golf. Y dejar el agua de nuestra tierra, de nuestras entrañas, pues en la zona de medianía, que es donde siempre se desarrolló ese tipo de infraestructura para abastecer. No nos olvidemos que las comunidades de agua era para la agricultura y con el tiempo se han convertido en comunidades de agua para abastecimiento urbano. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que retornar a lo que en su origen fueron esas comunidades de agua. Sí, solo para aclarar una cosa, cuando me refería a lo del turismo, me refería a que es un peligro para nuestra principal actividad económica no depurar las aguas, porque el caso de contaminación de las aguas litorales, es decir, donde se bañan los turistas y estos enfermen por esa causa, nos ocasionaría a nuestra gente un gravísimo problema porque tendría un impacto sobre el turismo muy grave. De hecho, nosotros, yo pertenezco también a una asociación ecologista que ha denunciado este tipo de situaciones, y concretamente lo que ha ocasionado muchas veces la depuradora del sur de la zona de Adeje, que ha llegado un momento que según los propios datos se han contaminado las aguas. Es decir, es por eso lo que me refería antes, no que el agua deba quitársela a los canarios para dársela al turismo, en absoluto era mi intención al decirlo. ¿Más preguntas, por favor? Sí. ¿Con o sin micrófono? Con micrófono, ahora se lo acerca. ¿Qué hay? Buenas tardes. Felicitar a la Económica por esta charla que se está haciendo hoy. Felicitar al Consejo Insular de Aguas, al consejero y al gerente por la exposición que han hecho. Es muy aclaratoria de todo. Y yo quería hacer un comentario-recomendación. Los que me conocen saben que yo, por un lado, digamos, pertenezco al sector agrícola, defendiendo los intereses agrícolas, y por el otro lado, pues, el sector del mundo hidráulico. Permíteme, Carlos, ¿puedes aumentar el volumen de la voz que aquí delante? Yo hablo por parte del sector agrícola y también por parte de, digamos, los empresarios del sector hidráulico de estas islas. Ahí hablábamos de que, en las presentaciones, hablábamos de que para la agricultura se va a disponer de muchísimos hectómetros cúbicos de aquí al año 2030 o algo así. Eso está muy bien, pero lo que tenemos que asegurarnos es que la agricultura esté viva de aquí al 2030. O sea, no perdamos los plazos de ejecución de esas infraestructuras. Yo sé que se va al ritmo que se puede ir y me consta que la voluntad es muy buena para llegar a esos objetivos. Y luego otra recomendación que tiene que ver con la parte, es lo mismo, o sea, tanto el interés agrícola como el interés del sector hidráulico de estas islas. Las administraciones tienen, digamos, la responsabilidad y el compromiso de invertir, en este caso, en infraestructuras, obras hidráulicas, que es de lo que hablamos en este momento. Cuando eso es vía una ley de contratación del sector público. Cuando hacemos contratación pública, digamos, dentro de nuestra administración, dentro del Consejo Insular de Aguas, de la comunidad autónoma o dentro de un ayuntamiento, pues cuando hay una baja económica en esa licitación, ese dinero la administración lo retoma, lo desvía para otra actuación dentro de la misma, digamos, dentro de la misma administración. O sea, si el Consejo Insular de Aguas hace una licitación
y hay una baja, ese dinero el Consejo no lo pierde, ese dinero el Consejo lo desvía a otra partida que considere y punto. Pero yo haría un comentario, que no sé si estaré equivocado, no, creo que no, respecto a las obras de interés general. Las obras de interés general son unos convenios que firma la administración local, la autonómica o la que sea, con el Estado. En este caso, obras hidráulicas, carreteras, etcétera, etcétera. Cuando los políticos hacen el trabajo y consiguen 200, 300, 500 millones de euros para esas obras de interés general, eso se licita. Se ha hecho el primer trabajo, que es conseguir esos fondos para esa licitación. Pero yo, digamos, pediría que se estudie que las bajas económicas que se haga en esas licitaciones, ¿qué ocurre? Que ese dinero, por ejemplo, hablar del caso de la depuradora de ayer de Santa Cruz, o sea, se hizo un trabajo político y se consiguió que el Estado aportase 33 millones de euros para la depuradora de Santa Cruz. Bueno, pues a lo mejor no se hizo el correcto seguimiento en qué pliego se iba a sacar, y lo cierto es que la obra se ha adjudicado con una bajada económica importante. Esa bajada económica importante, ese dinero lo vuelve a recuperar el Estado. Lo estamos perdiendo nosotros, lo está recuperando. Creo que es algo así, no sé si estoy equivocado o no. Y es curioso que esa obra en concreto se haya adjudicado con una bajada económica brutal y se ha adjudicado a la peor oferta técnica de todas. Yo diría que en las obras de interés general, si son de interés general, debe ser que son importantes, se vigile de alguna manera los criterios con los que se puntúe. Creo que no es bueno para la obra, y que si ese dinero se lo ahorra el Estado, pues que de alguna manera aseguremos que lo volvemos a retomar la administración que lo ha pedido. Eso era lo que yo quería comentar. Gracias. Dado la cantidad de recursos financieros que necesitamos, si nos lo ahorramos una depuradora vendrá para la siguiente, no es un dinero que se pierda. Evidentemente comparto que los procesos de licitación al final están en manos de la mesa de contratación, que son funcionarios con unas fórmulas que establecen los pliegos de condiciones. Y el precio lo pone, yo siempre digo lo mismo, el precio lo pone el contratista. Es cierto que a veces en un periodo donde no había mucha actividad, muchas empresas se presentaban no a pérdida, pero que es donde viene después el problema. Y tendremos que estar expectantes. En este caso de la depuradora de Santa Cruz es proyecto y obra. Nosotros elaboramos un anteproyecto básico, se lo trasladamos al Ministerio, el Ministerio lo ha adaptado y ahora habrá que esperar a que esa empresa nos presente la tecnología o cómo quiere llevar a cabo esa infraestructura y si realmente cumple con lo que el pliego establece, ¿no? Yo creo que ahí tendremos que estar todos atentos, pero el mercado privado y los contratistas pues son los que licitan las obras. Nosotros partimos de un precio de proyecto y por lo tanto hay poco margen cabe para potenciar pues empresas locales, que ya nos gustaría, ¿no? No, pero me refiero en general, me refiero a que criterios, ¿no? O criterios de empresas que estuvieran, todo eso está muy regulado dentro de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y por lo tanto nos impide pues poder hacer cualquier otra actuación. Lo más que podemos hacer es estar expectantes y poner nuestros técnicos a supervisar y vigilar qué es lo que se va a llevar a cabo ahí por parte del Estado, porque al final después nos la van a ceder a nosotros y evidentemente ya tuvimos la experiencia con las depuradoras, como bien decía al principio, que nos entregaron unas depuradoras que nunca funcionaron al 100% para las aguas que tenía esta isla, ¿no? Sí. Aquí hay una palabra primero. Ya está. Sí, sí. Andrés de Souza. Hablaba Javier Davara de planificación. Mi pregunta es, coordinación con Valten. El Consejo Insular y el plan hidrológico y toda la planificación que tú comentabas en tu exposición y también el consejero, ¿cómo se coordina con Valten y cómo estamos viviendo un problema los que gastamos y consumimos agua de Valten grave de conductividad, muy grave de conductividad, concretamente en el norte?
bueno, quería saber si el Consejo Insular está coordinado con Valten o no. Balsas de Tenerife, para los que no estén sufriendo a esta empresa. A ver, ¿está encendido? ¿Ahora? No. Sí, sí. ¿Ahora? Ah, vale. Pues Valten, efectivamente Andrés, Valten, Balsas de Tenerife, es el, digamos, distribuidor de agua de riego, ya sea blanca o sea regenerada, a todo el sector agrario. Por supuesto, Valten es, no voy a decir una hija, pero un primo hermano del Consejo Insular de Agua. Desde luego que como operador, porque al fin y a la postre es el operador, es el que nos hace, el que nos comunica cuáles son los problemas que hay en el sector agrícola. Entre ellos, pues efectivamente, lo de la salinidad. Evidentemente, la forma de coordinarnos es de manera oficial, tal y como se coordina con otras administraciones públicas en la elaboración, en el momento de la elaboración del plan hidrológico, pero desde luego que nuestras conversaciones con Valten son diarias. Todos los problemas, evidentemente, no los trasladan a nosotros, trasladan conductividades, como es el caso, allí, en ADG Arona, etcétera, y nosotros apoyamos a Valten en las infraestructuras en las que podemos apoyarles. Tienen otras líneas de financiación, como son las de agricultura, pero todas las líneas de financiación y todas las actuaciones que hace Valten tienen que estar plasmadas en el Plan Hidrológico de Tenerife, y así lo están, ¿no? Pero sí te aseguro que la coordinación con ellos es diaria, es diaria. No sé en qué zona es, si es la Isla Baja o en la zona norte, en La Matanza. Sí, ahí, claro, para agricultura, ahí tenemos, efectivamente, tenemos las desalinizadoras, especialmente la de Cruz de Tarife, que es toda esa zona de ahí, y parte va a la agricultura, pero la gran mayoría va al abastecimiento público. Evidentemente, lo que se está sufriendo es una degradación de los acuíferos, pero ya no solo en cantidad, sino en calidad. No sería la primera vez, este año nos ha pasado, donde tras un sondeo de exploración una galería nos dice, oye, tenemos agua. Sabemos que tenemos agua. Nos acercamos allí, hacemos una analítica y decimos, sí, tenemos agua, pero tenemos una calidad que no va a ser asumida por el mercado. Unas conductividades tremendas. O sea, agua hay que dejarla donde tiene que estar. No se puede sacar al mercado para luego no utilizarla y tenerle que tirar a un barranco, ¿no? Es lo que pasa en el zona norte. A ver, sí, a ver cómo transformo esto en pregunta, que es el reto que nos ha propuesto el moderador. Me preocupa mucho los excesivos costes que tiene la realización de esta infraestructura, ¿no? Pero que, sin embargo, hay que hacerlas por lo que se viene encima. Entonces, pero claro, sabemos que el tema de los presupuestos y de conversaciones con el Estado, tal y cual, eso va, y siento utilizar esta palabra, pero va de chantaje, porque los presupuestos son una realidad a base de chantaje, que vemos la realidad ahora, ¿no? Entonces, desde el momento que Canarias pierda esa posibilidad de chantaje, bueno, no estoy diciendo chantajear, perdón, no sé si me estoy pasando. No, lo entendemos perfectamente. Pero bueno, me entienden, ¿no? Por utilizar algún término. El voto 176. Vale. Entonces, bueno, desde el momento que eso no suceda, pues esto se nos va, perdón, al carajo. Se nos puede ir al carajo, perdón, no quiero decir que tal digo. Y perdonen las expresiones que utilizo, repito, pero bueno, estamos en plan coloquial y tal. Entonces, bueno, de algún modo esa infraestructura hay que sacarla, como sea. Entonces, hay que hacer con recursos propios, supongo. No, con recursos. ¿Vale? La cuestión que hay que buscarlos por donde sea. Entonces, de los recursos propios me preocupa mucho, que claro, los van a sacar de la sanidad, de la educación, del desempleo, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí porque la pregunta va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué plan B habría para conseguir esos recursos sí o sí? Y yo dejo caer el tema de la tasa turística. ¿Qué pasa con eso? Porque ¿quién más consume
agua. En Canarias, en Tenerife en concreto, tenemos unos 5 millones de turistas al año, más o menos. Estoy así más o menos en lo cierto, ¿no? Son 5 millones de personas consumiendo y hasta ahora consumían lo mejor del agua. Bueno, hasta hace poco, bueno, ahora quizá no, pero bueno, yo dejo caer esto así como precisamente que ustedes se defiendan ahora, ¿no? Efectivamente. Aunque puede estar equivocado en algunas cosas, ¿no? No. Ahí se ve, bueno. Entonces, esa tasa turística, porque hay que hacer políticas transversales, ¿no? No trabaja uno por un lado, otros por otro. Y si realmente se trabajara con un turismo sostenible, que venga turismo con cierta conciencia, porque lo que estamos trayendo es de chochos y moscas, el turismo de todo, incluido el turismo del tatuaje, el turismo de borrachera. Si continuamos por ese caminito, esa gente no va a dejar nada. Y además, la mayor parte de los beneficios se van fuera. Entonces, si traemos turismo consciente y le explicamos esto, la gente, aunque sea voluntariamente, dejarían su tasa y podríamos resolver esto. Yo creo que sí, si lo trabajamos bien. Ahí queda la pregunta. Yo con respecto al turismo, es un 10%, un poco menos, un 14% del consumo total. Por lo tanto, y muchos de los complejos hoteleros tienen sus propias desaladoras, se autoabastecen. Ya ahora sí que esa política va a ir cambiando, ya que están las desaladoras comarcales y por lo tanto allá donde exista una desaladora pública iremos recortando esa concesión. Con respecto a lo de la tasa, es decir, la Comunidad Autónoma de Canarias es la única comunidad que tiene costas y que no tiene un canon del agua. Toda España tiene un canon al agua, menos Castilla-La Mancha creo que es, y nosotros somos los únicos que no tenemos un canon del agua. Aquí. Sí, política del agua, no política con el agua. Pero se ha estado. Yo. No, vale. No, yo al final, ¿de dónde va a venir el recurso? Del ciudadano, de todos nosotros. Mucho en la área metropolitana, en la factura del agua viene depuración, alcantarillado. En muchos municipios no cobran por el agua, el alcantarillado y la depuración. No hay ni tarifa. La directiva europea exige la repercusión 100% de los costes y no se están haciendo. Por lo tanto, esa mentalidad, yo más que la ecotasa, que iría a una tasa al agua para buscar fuentes de financiación, porque estamos muy lejos, ¿no? Muy lejos de cumplir el objetivo, que es el más difícil, porque hasta ahora muchas veces el criterio se destinaba dinero a la red de alcantarillado, pero el criterio no era, porque las tuberías no dan votos, lo digo yo, las redes de saneamiento no dan votos. Entonces el criterio era qué calle había que asfaltar y aprovechamos y metíamos una tubería aunque no fuera a ninguna parte. Por lo tanto, ese criterio yo creo, y también las nuevas generaciones están más comprometidas con el medio ambiente. O sea, yo creo que hasta ahora muchos alcaldes entendían que eso no daba votos. A raíz de la cianobacteria y que vean que una playa hay que cerrarla por un vertido o que se contamine el acuífero, yo digo que el agua no da voto, pero quita alcaldía o gobiernos, ¿no? Cuando haya un conflicto de este nivel en la isla, pues llevará a una crisis aparejada política. Por lo tanto, yo creo que esto es uno de los más graves problemas, no es porque esté yo de consejero de agua, evidentemente, y que no se ha afrontado valientemente. Yo creo que hasta ahora se ha dicho con la boca chica, ¿no? Nosotros hemos sido transparentes y hemos dicho cuál es la situación. Lo que no puede ser que fuéramos líderes en su momento, más que líderes, pioneros en la reutilización del agua, y que hayan pasado tantos años y que no se haya apostado por avanzar en esa línea. Yo creo que ya el camino, la hoja de ruta está marcada. Ya cada administración, cada ayuntamiento tiene un documento por orden de prioridades económicas, pero también de que puesta en funcionamiento. O sea, el criterio para distribuir los fondos
van con ese criterio, no un criterio político, sino un criterio técnico de la necesidad de llevar esos colectores. Y cuando hablo de política del agua y no con el agua, me refiero a que no utilicemos el agua como elemento de conflicto social, sino de cohesión territorial y social. Lo que está ocurriendo a día de hoy en la Isla Baja es un conflicto social, y permítanme que utilice estas palabras porque ya se está diciendo que cada uno se coma su mierda, ¿no? Y discúlpeme el lenguaje porque no es el correcto, pero yo creo que tenemos que ser más solidarios. Las depuradoras comarcales se ponen y se ubican con criterios técnicos para aprovechar las cuencas y que llegue la mayor cantidad de agua por gravedad, y los emisarios y las infraestructuras no es que queramos ponerla en un municipio o en otro. Yo creo que esa visión de comarca, desde el punto de vista del agua, tenemos que tenerla, ¿no? Esa frontera, incluso la propia directiva europea no habla de municipios, habla de aglomeraciones urbanas, y una aglomeración urbana puede estar la mitad en un municipio y la mitad en otro. Por lo tanto, como concepto del territorio con respecto al agua, tenemos que irnos a las comarcas y que no haya esa rivalidad, y entre políticos utilicemos esto para crear un conflicto. Sí, otra recomendación que quería hacer, un poco, Manolo, digamos, dirigida a la parte política del agua. Creo que quizás debemos de buscar la manera, los políticos, hacer llegar ese mensaje a los políticos, de hacer llegar a la población el coste del agua, lo que hablamos antes. O sea, el origen de este foro, de este debate, es el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Y hay 1000 soluciones para todo, pero todas esas soluciones pasan por unos recursos económicos. Esos recursos económicos difícilmente aparecen cuando los tenemos que repercutir en algo a los que estamos como... tenemos totalmente prohibido el repercutir ese coste en el usuario. Creo que tenemos que ponernos de pie y decir, el agua tiene que valer más, el agua tiene que valer más. Hablo por lo siguiente, por ejemplo, si vamos a cualquier presupuesto doméstico, analizamos los suministros que tenemos en casa, analizamos el suministro de electricidad, el suministro de telefonía, el suministro de televisión, el suministro de gas. Aquí, por ejemplo, tenemos poco, pero algo hay también. Y al final el suministro del agua. Creo que con diferencia el suministro del agua es infinitamente más barato que los otros. Sin embargo, yo creo que en economía de guerra, cuando la economía se pone muy mal, hay que empezar a recortar cosas. Yo, particularmente en mi casa, yo posiblemente recortase el teléfono, recortase lo que pago de televisión, pero creo que el agua es lo último que recortaría. Y sin embargo, es el más barato de todos. Creo que debemos de empezar a decir, señores, el agua tiene que costar más, porque si no, no resolvemos esta situación que tenemos. Eso es todo. Muchas gracias. Está claro, es que cada municipio tiene un precio del agua distinto, es una tarifa pública. Depende de cada uno de los municipios que establezcan un precio al agua. Y ya decía, o sea, hay una disparidad muy grande. Está claro que hay que buscar recursos y los existen a través de la tarifa. Yo creo que es la mejor fuente de financiación para invertir. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, de política del agua y no con el agua. Si el partido que está en la oposición correspondiente, sea del color que sea, cada vez que hay una tarifa de agua, se aumenta la tarifa de agua para hacer unas inversiones que son necesarias y se utilizan para desgaste político, pues a eso es lo que me refiero, que no hagamos política con el agua, sino política del agua, y que sean todos los grupos políticos responsables con esta situación. ¿Yo? Vladimir, Araceli. Araceli también la dio. ¿Quién primero? Igual. ¿Yo? Vale. Bueno, buenas tardes y desde luego muchísimas gracias por traer este tema que creo que debe suscitar mucha reflexión y no creo que esté dicha todavía la última palabra, ¿no? Yo tengo una duda de
si ustedes han contemplado, por ejemplo, en las depuradoras, el tema de la depuración natural, porque hay bastantes casos de éxito, no solamente en esta isla, sino también en la isla de Gran Canaria y además avalados por el ITC, y parece una opción interesante porque aprovecha el relieve, se puede consumir menos energía, se pueden generar humedales que también generan paisaje y también atrae a fauna y puede ser interesante para la biodiversidad. Entonces quería saber un poco si el tema de la depuración natural lo tienen contemplado también como opción, si al ser el agua, el binomio agua-energía está ahora mismo totalmente vinculado, si ustedes han tenido en cuenta que esa energía que finalmente se consume, avanzar en que sea renovable, y si en la línea de lo que decía el último que intervino, el caballero de delante, de lo de aumentar el precio del agua, a lo mejor aumentar el precio del agua yo se lo bajaría a la agricultura, ¿no? Porque es fundamental para la lucha contra el cambio climático que vayamos siendo más autosuficientes, pero a lo mejor sí a determinadas ofertas complementarias turísticas se le podría subir un poco el precio, porque me parece que estamos llamando turista de calidad a las personas que vienen a consumir justo lo que más nos cuesta obtener, ¿no? Y a lo mejor se podría hacer algún tipo de ajuste en ese sentido. Gracias. Yo permíteme una corrección, porque depuración natural son todas. O sea, la depuración natural al final es la propia, se le suministra oxígeno en el bioreactor secundario y las propias bacterias, después lo que hay es un proceso industrial a través de membranas y se depuran las aguas. O sea, tanto, efectivamente, entonces es un debate que ahora mismo está con la Isla Baja y lo estamos analizando, estamos haciendo talleres, no somos contrarios a este tipo de instalaciones, de hecho hay instalaciones que funcionan en la isla, pero para pequeña población. O sea, ese sistema, y tú mismo un poco respondías a la pregunta, si lo queremos como humedal y paisajístico, son actuaciones que las pueden permitir, pero queremos un agua reutilizada de calidad al agricultor y con las mismas condiciones de conductividad permanente, porque lo que no podemos decirle al agricultor es que hoy puedes regar porque el agua, las condiciones de la naturaleza que se han dado, climáticas, han funcionado bien, la vegetación ha funcionado bien y hemos obtenido un agua producto que en estos días sí se le puede entregar al agricultor, pero dentro de una semana no. Por lo tanto, el agricultor no va a tener su actividad en función de la calidad de agua. Por lo tanto, yo creo que es un tema conceptual de para qué queremos el agua. Depuración, sí. Podemos depurar, nosotros lo hemos llamado intensivo o extensivo. El intensivo es de una manera industrial, se le mete oxígeno de una manera industrial, y el extensivo es utilizando pues, vegetación y lagunaje para obtener la depuración. Si eso es lo que queremos, puede ser una vía. Y los estudios que hemos visto son en municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes. Le puedo decir de Vilaflor, Fasnia, pero ese agua que no se va a convertir en un recurso, que podría ser ocasionalmente, o para almacenar, o para ver un tema de recuperación de ecosistemas, de lagunaje, pero no para la agricultura. Es muy difícil para convertirlo en un recurso. Y no hay ningún estudio, y los estoy pidiendo en estos días, que en algún sitio del mundo haya un sistema de este tipo para una población de 15 o 20.000 habitantes equivalentes. No las hemos encontrado. O sea, me hablan de Japón, me hablan de varios estudios, pero repito, ¿esos sistemas la utilizan como recurso para la agricultura? Yo creo que no. No sé si queda algo más, como eran varias preguntas, pero sí que estamos de acuerdo en que... ¿Perdón? Sí, pero como bien decía antes, no es lo típico de cuando está uno en esta mesa para el otro político, ¿no? Para el alcalde, pero sí que los precios del agua los fija una tasa municipal y debe ser una política que adopte cada uno de los municipios con respecto al precio del agua. Y evidentemente creo que para el agricultor, cuanto más barato sea el agua, como bien decía el gerente en su exposición, pues mucho más competitivo será en el mercado.
Bueno, perdonen, porque no voy a hacer una intervención a la hora que estamos, ¿no? Pero tengo que felicitar a la mesa porque es la intervención más bonita que he oído hace tiempo sobre un tema de esta envergadura. Y el no hacer nada o el hacer las cosas como se han hecho ha dado votos. Aquí se han ganado elecciones y se ha perseguido, cuando estuvimos planteando una ley de aguas para estas islas, se ha perseguido. Y cuando hemos visto la tubería del sur, cuando Tenerife era pionero en la depuración de aguas, delante de Murcia y delante de otras zonas, cómo no se ha valorado ese trabajo. Y cuando, por ejemplo, en las Carboneras pusimos una depuradora, casi nos echan de allí, porque eso no da votos. Y la que se hizo en Boricos igual. Es decir, yo lo que quisiera plantear fuera de esta parroquia es que, yo por eso estaba mirando para detrás, es que esta intervención llegue a más sitios y hay que hacer un esfuerzo para que llegue a los colegios y llegue a la sociedad, porque aquí seguimos mirando para el Teide con una nevada y llamando agua mangantes o pensando que el agua es un bien abundante. ¿Por qué? Porque se ha planteado el tema demagógico con que el agua es un bien público y que el agua nos lo da la naturaleza. Y cada día, cuando si leemos o entramos en Internet y vemos lo que está pasando con la ciudad del Cabo, cuando en países organizados, países con riqueza como Sudáfrica, están pasando las que están pasando por el tema del agua. Por lo tanto, este es un debate que yo termino con la felicitación otra vez a la económica y a los intervinientes de la mesa por la valentía de lo que nos han dicho, porque en la calle seguimos hablando alejados de esta realidad, desgraciadamente. Mientras el agua salga por el grifo, y termino diciendo que lo que se ha hecho ahora con Vilaflor, con el agua de Niágara para Vilaflor y agua desalada para regar en Guiadisora, es un planteamiento positivo de otra manera de empezar a gestionar el agua en la isla. Y eso hay que apoyarlo socialmente, más allá de las siglas de la política y de la miseria de los votos. Yo sí que a esa inquietud que tiene Vladimiro con respecto a los escolares, estamos trabajando ya en un proyecto de educación con respecto a visitar los colegios. Recientemente, por el Día Mundial del Agua, grabamos un vídeo con la realidad virtual en donde puedan ir a los escolares y que sepan cuando abren el grifo ese agua de dónde viene, ¿no? El esfuerzo de las generaciones anteriores de las galerías, y iremos avanzando también, pues no solo cuando abren el grifo, sino cuando le den al botón de la taza al váter, sepan a dónde va ese agua. Sí, yo también en primer lugar tengo que agradecer al consejero y al gerente del Consejo Insular la claridad con que nos han expuesto el tema, que no han tenido ningún rubor en decir los peligros que hay de cara, por ejemplo, a las penalizaciones por Europa, que muchas veces se callan este tipo de cosas. Por eso, en primer lugar, muchas gracias por lo claro que han sido la exposición, no solamente la parte buena, el trabajo enorme que han hecho en los últimos años, sino también la parte negativa, y que tenemos ahí la espada que el día menos pensado nos ponen claramente la penalización. Soy de las que pienso que el desarrollo de las zonas áridas de nuestro archipiélago pasa obligatoriamente por el uso de las aguas regeneradas, obligatoriamente por el buen uso de las aguas regeneradas. Mi interés radica como edafóloga fundamentalmente en el seguimiento de los suelos de la agricultura, regado con estos recursos hídricos no convencionales, porque uno de los problemas de degradación que estamos viendo en los últimos años es justo la degradación por salinización y sodificación de los suelos, por una mala calidad calidad y manejo, porque muchas veces puede ser el agua de una calidad, digamos, dudosa, pero si el manejo es adecuado, pues se le pueden dar asesoramiento a los agricultores. Pero si el problema, lo ha dicho muy bien el consejero hace un momento, no solamente la calidad, sino la regularidad de la calidad. Lo que no puede ser es que
un día. Nosotros llevamos años haciendo seguimiento de las aguas y de los suelos regados con aguas desalinizadas y con aguas regeneradas, tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Lanzarote, en la isla de Fuerteventura. Y voy a poner el ejemplo de las otras islas, que están mucho peor que en la isla de Tenerife. Hacemos seguimiento de la calidad físico-química mensuales y de características microbiológicas, como dice el decreto, pues semanales o quincenales, dependiendo de los parámetros. Nos hemos encontrado que de repente un mes el agua tiene una conductividad de 600 y al mes siguiente o a los 15 días tiene 1.800 o 2.000 microsiemens. Es decir, así es muy difícil hacer un asesoramiento, que era un poco lo que decía el consejero. Entonces, calidad es fundamental, regularidad en esa calidad de la conductividad, del SAR, del boro también. No nos olvidemos del boro, porque el agua desalinizada tiene boro y que Lanzarote y Fuerteventura, las aguas regeneradas que proceden de las aguas de abasto que son desalinizadas, mantienen la memoria del boro y empezamos a tener problemas también importantes en los suelos de degradación por este tipo de... Yo lo único que quiero simplemente era un poco llamar la atención, un recordatorio, lo habéis dicho, pero que no olvidemos nunca calidad en cuanto a esos parámetros, los niveles, regularidad y manejo. Porque puede ser la calidad un poco peor, pero si el manejo es adecuado, pues se evitará la degradación de los suelos, que, insisto, es el problema más grave de degradación de los suelos que tenemos en este momento en nuestro archipiélago, es justo por salinización y sodificación. Efectivamente, esto de la regeneración del agua hay que verlo desde un punto de vista de un tratamiento, y perdonen la palabra industrial, el consejero antes bien dijo que es natural, pero digo desde el punto de vista industrial porque tiene que tener un control exhaustivo del agua. Y no simplemente por lo que dices tú, Marisa, efectivamente, nuestro cliente en definitiva es el agricultor, y el agricultor quiere el mejor agua y de mayor garantías y calidad, sino por la propia normativa. Ya España de por sí tiene una normativa bastante exigente, la 1620, el Real Decreto 1620 de regeneración de aguas residuales. Pues no, pues el otro día leyendo el borrador que hay en la directiva europea a punto de aprobarse, exige todavía más. Estamos hablando ya de aspectos que nuestro amigo Sebastián Delgado siempre nos pone de manifiesto. Los fármacos, los microplásticos, todo eso, o sea, amigo, eso hay que tratarlo muy bien y hay que controlarlo muy bien. Eso no se controla sino por otro sistema que con tecnologías avanzadas industriales, MBR, etcétera, etcétera. Tenemos una reflexión a eso, ¿no? Yo decía, porque en Tenerife no nos hemos encontrado esa situación, pero en otras islas nos hemos encontrado que la aplicación del decreto, el Real Decreto 1620, pues se lo pasa por la cruz de los pantalones. Perdón. Sí. El Real Decreto, que es de obligado cumplimiento para la agricultura, que no siempre lo están aplicando. Vamos a ver, no se está aplicando. Nosotros nos hemos encontrado en algunas de las otras islas que he citado que están regando con secundario lechugas, por ejemplo. Eso es una barbaridad como una casa. Lo hemos visto. Y bueno, la Escherichia coli, hacemos el seguimiento también microbiológico, en esos casos está en el medio, está fantástica, está allí fantástica, es decir, que un agua que en principio no podría haberse utilizado y se está utilizando. Entonces, el control estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, el Real Decreto hay que aplicarlo estrictamente y la normativa, la directiva que se está preparando es más estricta, cosa que será bienvenida. Yo sí quería, que una cosa se me fue, bueno, no que se me fue, pero que no la hemos abordado, y para que vean la repercusión económica que puede tener el agua. El plan hidrológico. En diciembre del 2015 tenía que estar aprobado el segundo ciclo del plan hidrológico, de las 7 cuencas hidrográficas que tiene Canarias, cada una por isla. A día de hoy todavía no está aprobado el segundo ciclo, lo cual ha llevado a la Comisión a bloquear todos los fondos de desarrollo rural para las islas
hasta que no esté aprobado el plan hidrológico, y también a nivel estatal todos los fondos en temas en materia de agua, porque somos la única comunidad autónoma de España que no han sido aprobados. Por lo tanto, yo creo que la Directiva Marco del Agua es una directiva, yo creo que de las más potentes europeas y de obligado cumplimiento, y en Canarias yo creo que tenemos que hacerle frente, y estamos siempre yendo por detrás, y yo creo que no podemos seguir siendo los últimos de la cola en este aspecto, porque una vez lo podemos decir, pero no podemos llegar tarde siempre. Sí, puedo. Vale, esto es como continuación de la pregunta de Araceli, porque a mí también me interesa el tema de la depuración natural sostenible. Había leído informes del ITC. Entonces, después de ver todos los datos que están dando, que esto me parece terrorífico, sinceramente. O sea, no solo ya lo que ya sabemos de la contaminación que tienen los acuíferos, que todo el tema este es exponencial porque aquí hay más población, hay más turismo y esto no se sostiene y no podemos comprar más botellas de plástico porque luego están los microplásticos. Hay tantos problemas para el tema del alcantarillado, o sea, no lo veo viable. Están hablando del 2025, pero si ni siquiera firman las cosas de ahora. No se puede apoyar la depuración sostenible de verdad, porque están diciendo, el ITC, los Carrizales, dicen que en pequeños núcleos es barato, es sostenible, funciona, se riega y crecen las plantas sanamente. ¿Por qué no se puede promover una política de pequeñas depuradoras por toda la isla, sobre todo en las zonas rurales, y luego ya irse pensando los grandes palacios? Ya, porque no son viables. Pero no, los grandes palacios están. El problema, o sea, el corazón está diseñado y con financiación. Lo que hace falta es que llegue sangre. O sea, el corazón dinero, que no hay dinero, que llegue un dinero. No, dinero hay. Me ha cogido la época buena. Dinero hay. Ahora hay que ejecutarlo. Pero una depuradora natural, natural son todas. Pero una depuradora es una depuradora. Y si hay un problema, ahora mismo, ponerla en un sitio, hay personas que le molesta que le pongan el bidón de la basura delante de su casa. Porque es un bidón de la basura. Una depuradora, sea con lagunaje, es fuente de mosquitos, es fuente... O sea, hay 20.000 cosas. Y repito, no estamos en contra de ese sistema donde todos los parques rurales, donde sea posible, y los ayuntamientos quieran implantarla, se implantarán. Y recientemente, la semana pasada, el gerente firmaba la autorización para una de las lagunetas. Pero, ¿qué queremos con el agua? O sea, eso está muy bien, pero después, ¿quién controla? Usted dice, ¿hay un control sobre esa agua, un programa de vigilancia sobre esas aguas? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa cadena alimentaria que lo están metiendo? ¿Hay alguien responsable de ese agua? Hombre, se analizará. Partiendo de dónde vamos, que es la guarrería que se está vertiendo al mar desde hace décadas, cómo funciona la depuradora de Santa Cruz y cómo funcionan todas, peor no puede ser. No, vamos a ver, ahora, no todas, vamos en esa línea. O sea, a día de hoy, para verter al mar, con la normativa, establece unos parámetros en función de la carga que se vierte. Y cualquiera que tiene un emisario tiene que tener un programa de vigilancia y control, que no es nada más que un continuo de muestras analíticas en el medio receptor, un vídeo de cada una de las infraestructuras y un informe técnico de que aquello está funcionando correctamente. Eso, pues en la isla ya hablábamos de los emisarios. Otra cosa bien distinta que se ha hablado recientemente en el censo vertido, que hay 120 puntos, creo que eran, de vertidos al mar. Ahí también están los aliviaderos de las estaciones de bombeo, las piscinas que se vierten al mar, los complejos de los clubes náuticos que vierten al mar. O sea, que la situación es complicada, pero yo creo que en cuanto a la depuración y lo vertido al mar no me preocupa, de verdad. O sea, a día de hoy creo que la solución ya está en vía de solución. Me preocupa el subsuelo. O sea, cómo lograr la suerte bueno, estamos trabajando también con la universidad para analizar científicamente qué es lo que está pasando en el subsuelo. Porque no, por este motivo, ¿no? De que, porque yo digo, en muchas zonas estamos en la Edad Media, no lo tiramos a la calle, pero como aquí tenemos volcán,
en ICO, que ponía una foto de la Cueva del Viento. La parte volcánica es una depuradora natural y evidentemente tenemos un recurso turístico como puede ser ese tubo volcánico, que debe ser un ejemplo como un tema de volcán, no de una depuradora, ¿no? Y permítanme, aunque me lo tome a broma, que no es ninguna broma, estas cuestiones. Por lo tanto, y también socialmente aquí la cultura de la autoconstrucción, el pozo negro, y ahora solucionarlo no es tan fácil, porque yo le voy a poner un claro ejemplo. Mañana, imagínese usted que es vecina de un municipio y va al ayuntamiento a pedir la conexión en la red de alcantarillado. Si tiene la acometida en la puerta, pues bueno, tendrías que romper un poquito tu casa, pero normalmente la tienes en la parte de atrás, en el patio de atrás, que es donde está el barranco cerquita y hay volcán, y allí es donde todo el mundo hacía el pozo negro. El vecino tiene que romper toda su casa para sacar el agua a la calle, pero como tiene la red de alcantarillado 50 metros, el ayuntamiento dice, no, tráigame un proyecto desde su casa hasta el pozo. Ah, vale. Pero aparte, no, usted va a actuar en la vía pública. Bueno, pues tendrá que presentar un aval con las garantías suficientes de que usted, una vez que termine la obra, eso esté solucionado. Tiene que hablar con la policía local porque va a alterar el tráfico, las medidas de seguridad y salud, pues tendrá que contratar un coordinador. Y así sucesivamente. Al final, ¿usted se va a conectar? No. Y yo creo que la administración Pero ahí... si la ley me obliga, a lo mejor sí puedo tener una pequeña depuradora natural en casa. Sí. No. Mire, claro, el otro día, el ITC, aquí se ha nombrado el ITC. Tuvimos una reunión de técnicos expertos en depuración, algunos de los que están en esta sala participaron, y allí estaba el ITC. Y al ITC se le hizo bien la pregunta. Oiga, usted pondría depuradoras, y estamos hablando solamente de la Isla Baja, ¿pondría depuradoras naturales? Perdón, o extensivas. Naturales son todas, insistimos. Bueno, sí, pero tendrían que ser pequeños núcleos de población. ¿Pero qué tipos de pequeños núcleos? Decía el ITC. Bueno, pues casas, agrupaciones de casas de 20 casas. Pero, y era muy claro en su aspecto, dice, tenemos que cambiar toda la planificación. Tenemos que cambiar todo, 20. O sea, cada 20 casas, una depuradora natural. Hay que buscar espacio, que no lo tenemos. Tenemos el espacio muy constreñido en esta isla. Vale, suponiendo que cambiemos la planificación, que la gente acepte que ponen una depuradora al lado de su casa. Si con una ya hay problemas, imagínense con 100. Y después, ¿quién llevaría el mantenimiento de esas depuradoras? ¿No vimos antes una exposición donde toda la isla estaba llena de depuradoras, muchos mayores de las que estamos planteando, que se abandonaron y nunca se pusieron en funcionamiento por falta de mantenimiento? ¿Quién lo va a llevar? Lo tienen que llevar los ayuntamientos. Vamos, poca vergüenza con el paro que hay en Canarias. No me digan ustedes que no podrían haber formado. ¿Cómo? ¿No podíamos? No se podía haber formado. ¿Formal qué? Trabajadores, me está hablando de eso, No, mantenimiento. estábamos hablando que es una competencia municipal y que la parte municipal se ha preocupado más de garantizar, porque también era más necesario, el abastecimiento que el saneamiento. Por lo tanto, no había recursos técnicos y dentro de cualquier ayuntamiento, al final el aparejador en la oficina técnica es el del cementerio, el del alumbrado, el de abastecimiento. No hay técnicos especialistas, o sea, preguntas, documentación, lo que es las autorizaciones vertidos, y eso, porque aquí hablo mucho porque veo una funcionaria del Gobierno de Canarias y es la que lidia día a día con los ayuntamientos, y son desconocedores los propios técnicos de las obligaciones y de la normativa actual. Por lo tanto, repito, aunque pongamos el depuradora, la que queramos, el sistema que queramos, se llama depuradora y necesita un control y una vigilancia. Lo que no podemos es, y no es cero mantenimiento. En depuradoras lo que se está planteando es, yo es que el lenguaje, perdónenme hoy, pero no solo llega al agua materia orgánica, llegan trapos, llevan bastoncitos, llegan compresas, llegan preservativos, y hay muchas cosas. Eso las plantas no se lo comen. Y eso lleva un mantenimiento, y hay que poner un sistema previo. Otra cosa es lo que hablamos, o sea, la depuración. El trocito de depuración es, ¿utilizamos una tecnología o utilizamos un lagunaje con vegetal?
pero tanto el primario que llamamos nosotros, el previo a que entre a esa laguna, como a posteriori regular las sales que tiene, eso no lo conseguimos con ese tipo de depuración. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tenerlo claro y en donde se pueda. Pues yo creo que es un sistema adecuado en la zona en la parte alta de Teno o de Anaga. Todas esas cuestiones yo creo que sí, porque evidentemente no vamos a construir un colector que nos va a costar 20 millones de euros para traer las aguas residuales de un caserío de 100 viviendas. Y como no tiene entidad tampoco para reutilizarlas, pues incluso pues buscar sistemas de almacenaje. Pero a mí lo que me preocupa es el control y vigilancia de esas aguas, que no ocurra lo que ha ocurrido con muchos emisarios, que como lo vierten al mar y no se ve, pues no sabemos qué está ocurriendo. Bueno, pues ya se nos hemos pasado un poquito de la hora, pues agradecer a los dos ponentes la amabilidad y la claridad de su exposición. Y yo simplemente como resumen creo que ellos han expuesto muy bien una situación actual que es la herencia de un pasado, de cuando era pues, políticamente más rentable hacer edificios, casas de la cultura, en algunos casos ni siquiera llegaron a utilizarse, y era eso de inaugurar un colector o inaugurar una depuradora, pues por lo visto, como he dicho, no daba voto. Pero sí, lo que sí nos ha dado es una situación que hoy pues, tenemos graves amenazas encima por el mismo hecho de la situación que nos han expresado, como por la amenaza que tenemos de la Unión Europea de castigarnos por no haber hecho los deberes. Y respondiendo a lo de las depuradoras, es verdad que los ayuntamientos se hicieron cargo y después no tenían dinero, pero es que en muchos casos esas depuradoras se hicieron en lugares donde no había red de alcantarillado, que se está haciendo ahora. Y claro, hacer una depuradora sin red de alcantarillado, pues era directamente tirar el dinero. Y eso no hace que ser muy listos, lo sabían, pero era un dinero disponible y se gastó. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.